¿Qué tal, jóvenes? Vamos a dar una explicación y vamos a resolver también uno de los ejercicios de la guía número 2 de estadística. En este tema de distribución de frecuencias de datos agrupados, acá nos vamos a concentrar en lo que nos interesa, que es esta tablita. En sí, acá hay una pequeña definición de lo que es una distribución de frecuencias que se utiliza para cuando nosotros tengamos muchos datos. Cada uno de estos aspectos, como las clases, las agrupaciones, la tabulación y estos otros títulos que nosotros vemos en esta tabla, nosotros lo vamos a utilizar, pero para entenderlo mejor vamos a resolver el primer ejercicio. Para ello, pues ustedes tendrían que haber leído ya cada una de las definiciones de cada uno de estos conceptos. Por ende, vamos a tener que ir directamente a la parte de los ejercicios y vamos a tomar el número 1 y nos dice en el numeral o en la indicación general: realice una distribución de datos agrupados en intervalos de amplitud constante para las siguientes distribuciones. Tenemos la primera. Entonces, para este ejemplo, o de hecho este es un ejercicio, ustedes van a ir comprobando para ver si tienen el mismo resultado. Vamos a resolverlo entonces. Yo me voy a ayudar acá de una hoja de cálculo de Excel y para ello vamos a tener este ejemplo. Ustedes pueden verificar y acá yo tengo cada uno de los datos que yo voy a necesitar. Por ejemplo, acá esta N mayúscula significa el tamaño de la muestra y como ya lo vimos en la unidad pasada, que una muestra va a ser un subconjunto de la población. De por ende, nosotros vamos a poder contar cuántos elementos nosotros tenemos en ese subconjunto. Ahora, en el tamaño de la muestra es exactamente lo mismo decir cuántos números yo tengo en esta agrupación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es venir acá en esta agrupación y contar cada uno de estos números. Y voy a ver cuántos hay en total. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 columnas. Veamos cuántas filas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 filas. Entonces, al multiplicar las 10 filas por las 7 columnas, tengo un total de 70 números acá. Entonces, el tamaño de la muestra para este primer ejemplo, acá yo tendría que colocar 70. Ahí vamos a ir colocando. Ahora, el tamaño de la muestra nos va a ayudar para determinar ciertas cantidades, ciertos valores más adelante. Acá, como ustedes se pueden ver, yo ya enlisté cada uno de los datos que vamos a requerir para poder construir nuestra tabla o nuestra distribución de frecuencias en datos agrupados en intervalos de amplitud constante. Ahora, me piden el dato mayor, pero ¿entre qué números? Entre toda esta agrupación. Entonces, de entre todos estos voy a tener que buscar el dato más grande, ¿sí? O el de mayor magnitud. Entonces, entre todos estos, el dato más grande es el 90. Ustedes ahí pueden verificar y buscar entre todos estos el dato más grande. Ahora, en contraparte de eso, vamos a buscar ahora el dato más pequeño entre todos estos números. Y el dato más pequeño es el 41. El siguiente dato que nos piden es el rango. El rango va a estar representado por una R, ¿sí? Y para poder hallar el rango vamos a tener que tomar el dato mayor y le vamos a restar el dato menor, o sea, 90 menos 41, y 90 menos 41 nos tiene que dar el valor del rango. Ustedes al comprobarlo, ya sea en su calculadora, les tiene que dar 49. Hasta acá tenemos entonces estos primeros datos. Ahora, me piden el número de clases. El número de clases va a estar representado por una K y esa K va a tener en sí una fórmula que es la regla de Sturges. Lo que nosotros vemos acá es esa regla y tenemos que aplicarlo para poder hallar el número de clases, como bien aquí lo indica, que sería introduciendo directamente en la calculadora esto: 1 más 3.15
32,2 por el logaritmo multiplicado por esta n. Y acordémonos que esta n es el tamaño de la muestra. Y como nosotros ya hallamos el tamaño de la muestra, que es 70, entonces colocamos toda esta expresión en nuestra calculadora y si quieren también pueden utilizar entre paréntesis y colocar entre paréntesis el 70. El resultado que nos va a dar para esta operación de número de clases va a ser igual a 7.1294, etcétera. Pero lo que nosotros vamos a hacer, vamos a aproximar este número. La regla de Sturges establece que el número de clases normalmente tiene que ser un número impar. Ahora, si no es impar, pues no hay ningún problema tampoco. Pero es mejor de que quede impar. Ahora, para este caso, lo vamos a aproximar y vamos a redondearlo al entero inferior, que en este caso sería el 7. Y aquí tendríamos entonces nuestro número de clases. Ahí ustedes pueden verificar. Nosotros vamos a utilizar números enteros acá, en el número de clases. La amplitud va a estar representado por esta I cursiva y va a ser igual a dividir el rango sobre el número de clases. Entonces lo que sería lo mismo, 49 dividido 7. Si nosotros dividimos esos números nos va a dar exactamente 7. En este caso nos dio un número entero, no siempre va a ser así, pero vamos a tratar la manera de redondear de igual manera, ¿sí?, a un entero. En este caso tenemos ya un 7 que no está dividido en ninguna de sus partes, por lo tanto queda tal cual. Ahora tenemos esta última que dice cantidad a sumar, y esta cantidad a sumar sería el intervalo menos 1. Entonces el intervalo, que es 7, le vamos a restar 1, y 7 menos 1 es igual a 6. Entonces aquí nosotros tenemos estos datos, lo que está en cada uno de estos rectángulos de color negro. Estos datos nos va a servir o nos van a servir para poder construir nuestra tabla. Ahora, cada uno de estos nombres o estos datos que nosotros tenemos ahora tiene un porqué o un significado o su definición, y que nos va a servir para poder construir nuestra tabla. Por ejemplo, acá para poder construir mi tabla yo tengo que saber cuántas clases yo voy a tener, y el número de clases acá me indica que son 7. Entonces de acá voy a construir 7 filas. Tendría primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptima fila. Entonces acá tendría a mis agrupaciones. En sí, las clases son agrupaciones. Cuando nosotros veamos clases, esta palabra clases, nos estamos refiriendo a las agrupaciones. ¿Y qué tipo de agrupaciones vamos a tener? Bueno, para ello, pues también vamos a tener que construir una tablita en donde nosotros tengamos acá, en la parte de arriba, el nombre de la variable. Como aquí solamente me están diciendo que es una distribución, entonces puede ser distinto tipo de variable, y para hacerlo de forma general lo vamos a representar con una X. Ahora, si nosotros estuviéramos hablando de notas, por ejemplo, entonces en vez de escribir una X, nosotros escribimos notas en esta parte superior de esta tabla. Pero de manera general podemos expresarlo con una X. Esa X es una variable. Ahora, en esta parte nosotros vamos a tener que colocar nuestros intervalos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es igual que una clase. ¿Y qué es una clase? Es una agrupación. Entonces es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo voy a construir esa agrupación? Voy a iniciar primero, vean, estos números ordinales no se tienen que escribir, y yo los coloqué únicamente para indicar que tiene que haber 7 clases. Eso es lo que indica acá el número de clases. El número de clases me dice que es igual a 7, por lo tanto acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases, o sea 7 agrupaciones. Mi primera agrupación vamos a crearla con el número más pequeño.
Y el número más pequeño lo tengo aquí. El dato menor es igual a 41. Entonces, este primer número que voy a colocar acá sería igual a 41. Del 41 vamos a tener que sumar la amplitud. Y la amplitud es igual a 7. Acá nosotros tenemos la amplitud. Esa amplitud indica cuántos números va a haber en esa agrupación. Y me dice que en esta agrupación tiene que haber 7 números. Entonces, del 41, ¿a qué número tengo que colocar acá para construir mi primera agrupación? Sería tomando este primer número y contando 7, ¿sí? Entonces, sería 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, ¿sí? Entonces acá tendríamos 47. O lo que sería lo mismo, esta cantidad que yo coloqué acá como cantidad a sumar. Y esta cantidad a sumar es igual a 6. Lo que sería lo mismo, 41 más 6 sería igual a 47. Ahora, para la siguiente agrupación o la siguiente clase, la segunda clase, tendría que iniciar con este 47 más 1, o sea, 48. Aquí tendríamos al 48, a este 48 le vamos a tener que sumar nuevamente esta cantidad a sumar 6, o sea, 48 más 6 tendría que ser igual a 54. Y así sucesivamente nosotros vamos construyendo nuestras clases, nuestras agrupaciones o nuestros intervalos. Esas palabras que acabo de mencionar son exactamente la misma, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener nuestros intervalos. Acá lo voy a resumir de forma directa, ustedes vayan comprobando. Yo aquí ya tengo mis agrupaciones y me doy cuenta de lo siguiente, que aquí está el número más pequeño, que yo lo encuentro en todo este conjunto, pero me tengo que fijar también de que en estas agrupaciones esté el número más grande, y el número más grande o el dato mayor que yo tengo entre todos estos números es el 90, y me doy cuenta que el 90 no está en ninguna de estas clases. La última clase es del 83 al 89, pero no está el 90. Ahora, nosotros vamos a decir que es de amplitud constante porque en cada agrupación o en cada intervalo siempre van a haber 7 números. Si ustedes cuentan cuántos números hay del 41 al 47, son 7 números. Del 48 al 54, 7 números. Y así sucesivamente. En cada agrupación son 7 números. Entonces yo no puedo colocar acá en la séptima agrupación del 83 al 90, porque ahí ya no hay no hay 7 números, habría 8 números. Y el tema de lo que nosotros estamos viendo ahora es poder crear una distribución de agrupaciones de clases, ¿sí? Pero cada uno de estos intervalos tiene que ser constante. Cada amplitud tiene que ser constante, o sea, tiene que haber 7 números en cada agrupación. Entonces, ¿qué pasa? La regla de Sturges me dice que el número de clases tiene que ser igual a 7. Ahora, pero si yo me doy cuenta que no está el número más grande en esta última clase, entonces lo que me obliga a poder realizar esto es crear una nueva clase. O sea, tendríamos 8 clases de esta manera. Aparte de ello, pues tener que colocar nuevamente mi última agrupación. Después del 89 continuaríamos ahora con el 90. A ese 90 le vamos a sumar 6. Entonces 90 más 6 sería igual a 96. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado porque muchos lo que hacen es tomar el 90 y por ejemplo sumarle el 7. Pero ahí si yo le sumo 90 más 7 sería del 90 al 97. ¿Y cuántos números habría ahí? Habría 8 números. Entonces no estaríamos cumpliendo con la amplitud, porque la amplitud me dice que es igual a 7. Una vez tenido construido esta pequeña columna que sería de nuestros datos, de nuestras variables, acá nosotros podemos decir que son notas, por ejemplo, notas de estudiantes de una evaluación de estadística. Este es un ejemplo nada más.
puede ser cualquier tipo de variable. Entonces acá yo puedo colocar en vez de X, notas de una evaluación de estadística, ejemplo, pero lo voy a dejar como X. Ahora, para seguir construyendo esta tabla, ahora lo que tengo que hacer es colocar una columna para la tabulación. Esta tabulación es exactamente lo mismo que ir contando cada uno de estos números, pero obedeciendo estas agrupaciones. Por ejemplo, acá yo voy a ir tachando los números del 41 al 47 o simplemente ir en orden acá. Por ejemplo, el 82. Ustedes pueden incluso ir tachando acá esta tablita. Yo en cambio voy a ir rellenando. Por ejemplo, el 82 lo voy a tomar, ya lo rellené. Entonces vengo y voy a ir colocando una línea acá en el 82. Entonces, ¿dónde estaría el 82 entre todas estas clases? El 82 se encuentra en la sexta clase. Entonces acá voy a ir marcando 1. Y así sucesivamente voy a ir marcando el 45 el siguiente. El 45 se encuentra en la primera clase entre el 41 y el 47. Entonces aquí voy a ir colocando cada uno de esos indicadores. Y así sucesivamente hasta que yo termine de tachar todos estos números. Por tanto, miren, nosotros tendríamos lo siguiente. Acá yo ya hice esto, o sea, ya tendría que tener tachados todos estos números. Y acá ya tengo la tabulación, o tarjado también se le llama. Lo vamos a ir construyendo de 5 en 5. Por ejemplo, acá, ¿cuántos números hay? Del 41 al 47 en toda esta agrupación hay únicamente 6. Y así termino cada una de estas clases. Ahora, para seguir construyendo mi tablita, lo que voy a realizar es ahora una columna para las frecuencias. Esas frecuencias con una FI son las frecuencias absolutas. O sea, es que voy a tomar esta tabulación y lo voy a convertir en número. O sea, acá tendría 5 más 1, 6. Aquí tendría 6. Hago lo mismo en la siguiente fila. ¿Cuántos números hay? Del 48 al 54 tenemos 5, 10, 11 y 12. Tenemos 12. Para la tercera clase, que sería del 55 al 61, ¿cuántos números hay? Hay 5, 6, 7. Tenemos 7 números. Y así sucesivamente vamos a ir colocando cada una de las cantidades que representa esta tabulación. Y acá, de último, nosotros vamos a tener que sumar cada uno de estos números que nosotros tenemos acá. ¿Ve? Tendríamos que sumar 6 más 12 más 7 más 10 más 9 más 14 más 7 más 5. Esa sumatoria nosotros lo vamos a tener aquí abajo. Entonces lo vamos a indicar utilizando este símbolo de sigma que indica sumatoria. Sumatoria de las frecuencias absolutas. Ahora, esa sumatoria tiene que ser exactamente igual al tamaño de la muestra. Si yo tengo 70 acá, entonces acá yo tendría que tener una sumatoria de frecuencia absoluta igual a 70. Y hasta acá estaríamos con esta primera parte de las frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? Una frecuencia es la cantidad de veces que se repite cierto número. En este caso vamos a tomar la cantidad de veces que se repiten los números del 41 al 47. Estos intervalos, ¿sí? Entonces acá yo tengo igual a 6. Vamos a continuar ahora con un siguiente, que ahora sería la frecuencia absoluta, pero ahora acumulada, o la frecuencia acumulada. Estas se pueden representar de diferentes maneras. Nosotros lo vamos a representar con una F mayúscula y una I minúscula. Para la primera frecuencia acumulada es simplemente copiar este primer número. Entonces en este caso sería un 6, entonces copio ese 6 y estaría de esa manera. Para la siguiente, que yo tendría que colocarlo acá, como su nombre lo indica, es frecuencia acumulada. Por lo tanto, si yo tenía 6
y ahora le tengo que sumar 12, entonces vamos a ir sumando, porque vamos a ir acumulando las frecuencias. Entonces tengo 6 más 12 es igual a 18. Y luego vamos haciendo lo mismo. Ahora a este 18 le voy a ir sumando 7 y tendríamos entonces igual a 25. 25 más 10 igual 35. 35 más 9, 44. 44 más 14, 58. 58 más 7, 65. Y 65 más 5, 70. Notemos nuevamente ahora que en esta última frecuencia acumulada de este último intervalo va a ser exactamente igual a la sumatoria de frecuencias absolutas. O sea, este tiene que ser igual que este, exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa si aquí tengo un número y aquí tengo un número diferente? Entonces va a estar malo, ¿sí? Entonces hay que verificar cada uno de los datos que yo tengo en mi tablita. Aquí tendríamos entonces esta frecuencia que sería la frecuencia acumulada. Vamos a ir continuando con la construcción de esta tablita. Después de la frecuencia absoluta, nosotros vamos a hallar marca de clase. ¿Sí? La marca de clase se puede representar con una X y una S como subíndice, X sub S. ¿Qué sería la marca de clase? La marca de clase va a ser el punto medio entre el límite aparente inferior y el límite aparente superior. Estos números que nosotros vemos acá son los límites aparentes inferiores y los números que nosotros vemos acá son los límites aparentes superiores. Y la marca de clase va a ser el punto medio entre estos dos números. Por lo tanto, para hallar la primera marca de clase tendría que ir sumando 41 más 47 y ese resultado lo divido entre 2. Tengan mucho cuidado, es muy diferente si nosotros introducimos en la calculadora todos los datos juntos. Si nosotros introducimos en la calculadora, por ejemplo, 41 más 47 dividido 2 nos va a dar un resultado diferente. Por lo tanto, para poder hallar la marca de clase correctamente, vamos a sumar primero, o lo que podrían hacer es lo siguiente: abrir paréntesis, aquí vamos a abrir paréntesis y dentro de ese paréntesis sumamos 41 más 47, cerramos paréntesis y ustedes en su calculadora van a escribir el signo de división. Yo en la computadora pues voy a utilizar este símbolo de diagonal que indica nuevamente una división. Lo voy a dividir entre 2, ¿sí? Ustedes le dan al signo igual en su calculadora y ya les tiene que dar. Esto es muy diferente a decir, por ejemplo, si ustedes colocan en su calculadora directamente 41 más 47 dividido 2 y le van a dar al signo igual, es diferente. Esto está incorrecto, ¿sí? O sea, la calculadora lo va a hacer a como ustedes le están dando a entender la operación. Lo que le están dando a entender a la calculadora es de que primero divida 47 dividido 2 y de último le sume 41. Pero yo no quiero eso. Lo que yo necesito es que primero sume 41 más 47 y una vez obtenido esa suma lo divida entre 2. Entonces, ese procedimiento lo van a tener que hacer con cada una de estas agrupaciones, cada una de estas clases o cada uno de estos intervalos. Entonces, la primera marca de clase sería 41 más 47 dividido 2, ¿sí? Vayan verificando y nuestra marca de clase es igual a 44. En ocasiones la marca de clase nos va a dar decimales, no importa. Pueden colocar entonces la marca de clase con esos decimales. Lo siguiente sería 48 más 54 y ese resultado lo dividimos entre 2, es igual a 51. Yo aquí, para no atrasarnos mucho, vamos a colocar de una vez las marcas de clase. Aquí tenemos entonces las marcas de clase. ¿Qué son las marcas de clase? Son los puntos medios entonces entre el límite aparente inferior y el límite aparente superior
de cada una de las agrupaciones, intervalos que nosotros tenemos en nuestra distribución. Ya sabemos hallar entonces la marca de clase. Ahora vamos con los límites reales. Para hallar los límites reales es únicamente tomar estos límites aparentes, y a los límites aparentes inferiores nosotros le vamos a restar 0.5 cuando es un entero, ¿sí? Ahora, en este caso, para los límites aparentes superiores le vamos a sumar 0.5. Va a ser lo contrario. A los inferiores entonces le restamos 0.5 y a los superiores le sumamos 0.5. Entonces tendríamos para el primer límite aparente real inferior, tendríamos 41 menos 0.5 sería igual a 40.5. Podemos seguir con lo siguiente. 48 menos 0.5, 47.5. Y así sucesivamente tener nuestros límites reales. Acordémonos entonces que vamos a tomar este límite aparente inferior y le vamos a restar 0.5. Y tenemos el resultado acá. Siguiente, y así sucesivamente hasta el último. 90 menos 0.5, 89.5. Ahora, caso contrario va a pasar con los límites reales superiores. Para este primer número vamos a tomar 47 y le vamos a sumar 0.5. 47 más 0.5 sería igual a 47.5. El siguiente sería 54 más 0.5, 54.5. Y así sucesivamente vamos a ir construyendo nuestra tabla hasta llegar al último límite real superior, que sería 96 más 0.5, 96.5. Y aquí ya tendríamos entonces la columna para nuestros límites reales. Vamos con el siguiente. Ahora tendríamos una columna, esta nueva columna, para las frecuencias porcentuales, o lo que también sería lo mismo, frecuencia relativa. Eso lo que nos está indicando es un resultado en porcentaje. Para ello, para hallar cada uno de los porcentajes que van a ir acá, nosotros tenemos que utilizar una regla de 3 simple. Esa regla de 3 simple, lo que nos va a indicar, o lo que nos va a servir esa regla de 3 es en lo siguiente. Primero, nosotros debemos de tener muy en claro el porcentaje, y siempre vamos a tomarlo como referencia en cuestiones del total de casos, ¿sí? Entonces acá escribimos total de casos. ¿Y cuántos números tengo en total? Tengo 70 números, ¿sí? 70 números en total. ¿A qué representa o equivale esos 70 números en porcentaje? Como estamos hablando de todos los números, acá regresémonos en esta agrupación. Todos estos números en su totalidad son 70 datos, 70 números, ¿sí? Entonces este 70 en su totalidad va a representar al 100%. Entonces, o lo que sería lo mismo, el 100% equivale a 70 números. Aquí tendríamos entonces esta primera parte que nos va a servir para poder construir nuestra regla de 3 simple. Luego de ello, vamos a tomar la primera frecuencia, ¿sí? Entonces acá tendríamos a la frecuencia 1, y la frecuencia 1 es igual a 6, ¿sí? Vamos a llamar frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, sucesivamente, y vamos a tener 8 frecuencias en total. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octava, ¿sí? Octava frecuencia. Sabiendo eso, vamos a tomar el primero, que sería el 6. Si digo que el 100% equivale a 70 datos, entonces 6 datos, aquí vamos a colocar los datos debajo de su respectivo, ¿sí? No podemos mezclar, eso ya lo habíamos visto en el tema anterior. Por lo tanto, acá si yo tengo datos, entonces tengo que colocar por debajo de esos datos otros datos. En este caso son porcentajes, entonces debajo de los porcentajes tengo que escribir otros porcentajes.
pero resulta que lo que yo necesito para escribir acá es el porcentaje que equivale a este 6. Por lo tanto, puedo decir que no sé a qué equivale ese porcentaje. Por lo tanto, voy a escribir una X, ¿sí? Y esa X porcentaje, ¿a qué equivale cuando nosotros tenemos 6 datos? Eso va a ser igual. Para ello vamos a despejar a la incógnita. La incógnita es X, por lo tanto X va a ser igual a. Y acordémonos, para poder resolver esta regla de 3 simple es tomar los dos datos conocidos y multiplicarlos de forma cruzada. Ahora aquí yo tengo esta X y aquí tengo al 70. Yo no puedo multiplicar de esta forma cruzada porque conozco el 70 pero no conozco a esta X. Por lo tanto no puedo multiplicar X por 70. Tengo que multiplicar dos datos conocidos. Entonces acá me doy cuenta que hay datos conocidos que sería el 100% multiplicado por 6. Entonces eso es lo que yo tengo que colocar allá. 100 multiplicado, acordémonos que es una multiplicación, multiplicado por el 6. ¿Sí? 100 por 6. Y todo esto va a estar dividido entre el número que quedó sobrando, que en este caso sería el 70. Tendríamos entonces 100 por 6 dividido 70. Por lo tanto decimos que ese porcentaje va a ser igual a 8.57, 14, 20 y un montón de decimales más. En la calculadora también van a aparecer muchos más decimales, pero nosotros acá vamos a colocar únicamente un entero y vamos a colocar dos decimales, o lo que sería lo mismo, redondear a la centésima más cercana. Acordémonos de los nombres de cada una de las posiciones después del punto decimal. Aquí tendríamos entonces la décima, la centésima, la milésima y sucesivamente. Lo que me importa es tomar solamente dos decimales. Por tanto, coloco el 8 punto y me doy cuenta que este 1 es menor que 5. Por lo tanto, no redondea a este 7 a 8. Entonces se queda como 8.57 y ese dato es lo que nosotros tenemos que colocar como frecuencia relativa. Y aquí tendríamos entonces 8.57. Vamos a ir colocando solamente dos decimales en cada uno. Una vez ya haya terminado con este primero, voy a utilizar esta misma fórmula. Lo que no va a cambiar para este caso sería estos datos. Tendríamos entonces total de caso igual a 70, que equivale al 100%, o el 100% equivale a 70 para este caso. Vamos a tomar la siguiente frecuencia, que ahora ya no va a ser 6, ahora va a ser 12, ¿sí? 12. Entonces, esa frecuencia de 12 la vamos a colocar acá. Entonces ya tendríamos que multiplicar 100 por 12 y lo vamos a dividir entre 70. Así sucesivamente vamos a ir cambiando estos datos. Luego vamos con el 7, luego con el 10, luego con el 9. O sea, vamos a ir cambiando este numerito por estas frecuencias absolutas. Multiplicando entonces 100 multiplicado por 12 dividido 70 va a ser igual a 17.14 aproximadamente. Así vamos a tener que hacer con cada una de las frecuencias absolutas y nosotros vamos a ir escribiendo nuestras frecuencias relativas de tal manera que nosotros redondeemos solamente a la centésima más cercana, o sea, dejar solamente dos decimales. Sabiendo eso, lo que tenemos que hacer ahora es sumar esta columna y ahí nosotros vamos a tener a la sumatoria de frecuencias relativas, o sea, estos porcentajes. Acá nos tiene que dar exactamente 100. Ahora, si a ustedes les da un valor, por ejemplo, de 99.99, está correcto, porque al final eso va a aproximar a 100. Los datos permitidos para poder aproximar a 100 serían 99.96.97.98.99 y lo ideal sería que les dé 100. Ahora, ¿qué pasa si les da un poquito más de 100? Por ejemplo, 100.01. Entonces también está correcto.
100.02 también. 100.03 también está correcto. Y por último, 100.04 serían los valores permitidos para poder colocar esa sumatoria acá. Lo ideal es de que les dé 100. Y por último, ahora vamos con nuestra última columna, que sería la frecuencia relativa acumulada. Lo mismo que nosotros hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, lo vamos a hacer para las frecuencias relativas. Vamos a tomar el primero y lo vamos a copiar tal cual. ¿Sí? Aquí tengo 8.57, lo vamos a copiar tal cual. Ese 8.57, como lo vamos a ir acumulando con la siguiente frecuencia relativa, sería 8.57 más 17.14. Y eso es igual a 25.71. 25.71 más 10 es igual a 35.71. 35.71 más 14.29 es igual a 50. ¿Sí? Acordémonos que vamos a ir sumando sucesivamente. Por tanto, tenemos de resumen cada uno de estos valores. Y lo mismo que pasaba con la frecuencia absoluta, ¿sí? Acumulada, del 70 igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas, va a pasar lo mismo con las frecuencias relativas. Esta última frecuencia relativa de la última clase de 90 a 96, que es 100, va a tener que ser exactamente igual a la sumatoria de las frecuencias relativas. Y hasta aquí estaríamos concluyendo entonces con esta explicación de la construcción de esta tabla de frecuencias con valores agrupados en intervalos de amplitud constante. ¿Sí? Y acá, por favor, muy importante, todo esto en estadística tiene un proceso. ¿Sí? Vamos a recordarnos cómo nosotros tenemos que crear esta tablita, porque con respecto a la creación de esta tabla, nosotros vamos a continuar viendo temas. ¿Sí? Si ustedes se les dificulta poder hacer esta tablita, se les va a dificultar realizar las demás operaciones. Entonces todo esto va a ir muy relacionado. Desde lo que habíamos empezado a ver en el primer bloque, que era la muestra y la población, lo estamos poniendo en práctica aquí. Y cada uno de los temas de sumatoria también lo estamos viendo acá. Acá estamos haciendo sumatorias de frecuencias. Por eso es que estamos utilizando este signo sigma sucesivamente. En ocasiones esta columna de tabulación no se coloca, sino que de una vez van colocando las frecuencias directamente en esta parte, en esta columna de frecuencias. Pero para tener un mejor orden, ustedes háganlo así como lo hicimos en este ejemplo. Este sería entonces el primer ejercicio. Por favor, tengan nuevamente en consideración de que esto les va a servir para realizar el tema de la guía número 3. Yo, por ejemplo, les voy a dar una distribución como esta. Ustedes van a tener que hallar estos datos. Luego de hallar esos datos, van a tener que construir su tabla de distribución de frecuencias. Y una vez que ustedes tengan esta tablita de distribución de frecuencias, ya van a poder resolver lo que les voy a dejar en la guía número 3. Y así sucesivamente, lo que ustedes ven en la guía número 3 lo van a poner en práctica en la guía número 4. Y hasta aquí estaríamos concluyendo entonces con esta explicación de la resolución del ejercicio número 1 de estadística. Espero que haya quedado claro. Aquí les voy a ampliar esta tablita para que ustedes puedan observar y poder evaluar. Esto no es con el afán de que solo copien, sino que ustedes tienen que entender, por favor, en dónde es que salieron cada uno de estos valores. Y hasta acá estaríamos concluyendo. Muchos éxitos, jóvenes. Un gusto poder saludarles.